Bien, ahora estamos en 1 Corintios 9, y nos hemos estancado aquí en el versículo 19 porque la semana pasada quería dar una visión general, un vistazo general de 1 Corintios 8 al 10, hablando de qué es lo que realmente nos contamina. Ese fue, si recuerdan, el título del sermón de la semana pasada, porque aquí tenemos a algunos corintios que están preocupados por ser contaminados por la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, y aprendemos que Pablo dice que esta era una especie de convicción supersticiosa, la idea de que usted podría ser contaminado por las cosas externas. Jesús mismo dejó claro en Marcos 7 que nada de lo exterior nos puede contaminar, es solo desde el interior de donde nos contaminó. Hablamos de cómo las cosas que nos contaminan son la lujuria, la envidia, la malicia, el orgullo, y del corazón que nos contaminan. La semana pasada nos quedamos en eso. ¿Qué es lo que realmente nos contamina? Aprendimos que no son las cosas externas, sino las que vienen de adentro. Ahora quiero desarrollar estos principios que hemos estado aprendiendo del versículo 19. Y probablemente continuaremos con unos pocos versículos. No vamos a llegar al final del capítulo. Hay tanto aquí de lo que necesitamos hablar. Pero comencemos en el versículo 19. Porque aunque soy libre de todos, me he hecho siervo o esclavo de todos para ganar a mayor número. Versículo 20. Y me hice a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, no estando sin ley para Dios, sino bajo la ley para Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos hice de todo, para que de todos modos salvase a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Ahora no, nuevamente, que Pablo está mostrando la aplicación práctica de la cruz. Recuerde que Jesús tenía total libertad y gloria con el Padre, ¿cierto? De ninguna manera Jesús tuvo que venir al mundo para salvar a los pecadores. Él no tenía ninguna obligación de salvarnos. Y sin embargo, en Filipenses 2, leemos, versículos 5 al 8, dice, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó que era cosa a que aferrarse, tomar esa prerrogativa. Él no estimó que era cosa a que aferrarse ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Todo esto fue voluntario. Por su amor, todo fue voluntario. Se despojó de sí mismo, tomó la condición de esclavo y, por eso, siendo completamente libre, tenía sus derechos, era Dios. Jesús se hizo siervo, esclavo, hasta el punto de lavarle los pies al traidor la misma noche en que sería traicionado. Sabía que uno de ellos era un demonio. Sabía quién lo traicionaría. Se hizo esclavo por amor a los demás. Sacrificar aquello que no tenemos obligación de entregar por la gloria de Dios y por el bien del hombre tiene todo que ver con una correcta aplicación del Evangelio. Una respuesta correcta al Evangelio es el sacrificio. La abnegación, el sacrificio, el amor. Pablo no tenía ninguna obligación, ¿verdad? No tenía ninguna obligación de ser fabricante de tiendas, de trabajar con sus manos mientras estaba en sus viajes misioneros. Pero renunció a esa libertad, al derecho de recibir un pago, para no obstaculizar el avance del Evangelio. Él está en el campo misionero. No quiere poner ningún obstáculo al Evangelio. No quiere poner ningún obstáculo, ninguna carga sobre estos nuevos conversos. De hecho, sabemos por otros libros que él recibía dinero de otras iglesias que lo apoyaban, tal como apoyamos a los misioneros cuando salen, para que él no pusiera ningún obstáculo al Evangelio. Y así lo cambió. Dejó de lado su propia comodidad, sus propios derechos, sus propias libertades, porque era por el bien de los demás. Practicó regularmente este autosacrificio, esta abnegación, en cuestiones que le eran indiferentes, en lugar de hacer valer sus propios derechos. Es una cuestión de indiferencia. Un derecho que tenemos es indiferente. Podemos usar el derecho legítimamente. Es perfectamente correcto ante Dios que tomemos ese derecho y lo usemos. Pero no para la carne, no para la carne. Tiene que estar en consonancia cuando usamos nuestros derechos con el servicio a la gloria de Dios. Y Pablo habla de cómo incluso el Señor mismo ordenó que quienes ministran o predican el Evangelio deben vivir según el Evangelio que fue ordenado por Dios. Pero quienes usan ese derecho deben usarlo para la gloria de Dios, no para la gratificación personal. E incluso entonces, puede renunciar a un derecho o una libertad si es conveniente. Como dice Pablo, todo es lícito, no todo es conveniente.
Si es conveniente para la salvación de otros, puedes renunciar a ello. Y esto es lo que hizo Pablo. El sacrificio desinteresado de esos derechos. Pablo está diciendo que este es un patrón regular. Nos está mostrando su andar. Nos está mostrando cómo anduvo Cristo. Nos está mostrando a las personas que tienen su conocimiento al principio de 1 Corintios 8, que dicen, conozco mis derechos, puedo comer esa comida ofrecida a los ídolos. Él nos muestra que ese conocimiento de sus derechos es correcto, pero no hay amor detrás de él para preocuparse por sus hermanos o hermanas que pueden sentirse ofendidos y seducidos a pecar por ir en contra de su propia conciencia. Y entonces, en los versículos 20 al 22, ahora veremos el principio ejemplificado. Él va a decir en el versículo 20, y bajo los judíos, me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley, como sin ley, no estando sin ley para Dios, sino bajo la ley para Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos hice todas las cosas, para que de todos modos salvase a algunos. Ahora, centrémonos en el versículo 20. Dice que a los judíos me hice judío, para ganar a los judíos. Es fascinante que Pablo, un judío, dijera eso. Pero está hablando de esto de una manera muy específica, cuando usa ese término. Y luego continúa hablando de aquellos que están bajo la ley. Pero quiero mostrarles un pasaje que muestra claramente a qué se refiere Pablo cuando dice, me hice judío a los judíos. Pasen a Hechos 21. Y podemos ver a Pablo en acción, cuando renuncia a sus libertades por amor a favor del Evangelio. Hechos capítulo 21. Y vamos a empezar en el versículo 18, pero primero les voy a dar un poco de contexto preliminar. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, y la gente comenzó ese Evangelio, las buenas nuevas de salvación, no por obras, no por guardar la ley, recuerden, por las obras de la ley. Ninguna carne será justificada. Pero de otra manera, ¿no? Una justicia de Dios sin la ley. Una justicia que es por la fe en Jesucristo. Cuando ese Evangelio comenzó a ser conocido no solo por los gentiles, sino, en primer lugar, por los judíos. Cuando los judíos conocieron ese Evangelio, entonces surgió la cuestión de la ley. ¿De acuerdo? Surgió la cuestión de si debían seguir practicando o no estas leyes externas de Moisés. Ahora bien, recuerden que la ley de Moisés tiene lo que llamamos leyes ceremoniales. Ordenanzas ceremoniales. ¿Qué es una ley ceremonial? Una ley ceremonial es una ley simbólica. ¿De acuerdo? No tiene realidad en sí misma. Sirve para simbolizar algo. ¿Recuerdan que los judíos tenían una ley simbólica, un requisito simbólico para sacrificar el Cordero Pascual? Bien, ¿a qué apuntaba eso? No había realidad. No había una expiación real por los pecados mediante la matanza de un cordero. ¿Cuál era la realidad que simbolizaba esa ley simbólica en particular? Bueno, la aprendimos. 1 Corintios 5. Cristo, nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. En Hebreos, el escritor dirá que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado. Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite el pecado. ¿Cuál era el propósito? El propósito de esas leyes ceremoniales era simbolizar una realidad que estaba por venir. Ahora que tienes la realidad, ahora que Cristo ha venido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora que ha cumplido la ley simbólica porque Él es la realidad. Esas eran solo sombras que apuntaban hacia Cristo. Ahora que Él ha venido y ha cumplido, ¿qué hace el pueblo judío con toda esta ley simbólica? ¿Deben seguir yendo al templo y haciendo los sacrificios? ¿Deben seguir practicando la circuncisión, que también era un símbolo de la circuncisión espiritual? Puedes leer sobre esto en Filipenses 3. ¿Deberían seguir haciendo estas cosas? Bueno, en Hechos 15, leemos acerca del concilio de Jerusalén. Se reunieron. Había algunos judíos que decían, de manera subversiva, que a menos que se circunciden, no pueden ser salvos. Dijeron, sí, creemos en Jesús, creemos que, ya saben, Jesús murió por nuestros pecados, y creemos que resucitó, creemos en la resurrección. Pero todavía tienes que cumplir la ley de Moisés. Todavía tienes que cumplir estas leyes externas y simbólicas. ¿Correcto? Ahora, no estamos hablando de qué hacer con la ley moral. La ley moral permanece para siempre. La ley moral se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza y mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Si amas a tu prójimo,
Si amas a Dios y amas a tu prójimo, no le mentirás a tu prójimo. No matarás a tu prójimo. No le serás infiel a tu cónyuge. Esas son las leyes morales. No son leyes simbólicas. Son las leyes morales eternas de Dios. ¿De acuerdo? Esos son los que se afirman en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de este tema, este enigma, esta pregunta que surgió. ¿Qué pasa con todas estas leyes simbólicas? ¿Qué pasa con todas las leyes que apuntaban hacia Cristo y lo que Él iba a lograr? ¿Qué hacemos con ellas? Algunos de los judíos que no habían comprendido el Evangelio, a los que llamamos judaizantes, estaban tratando de hacer que la gente volviera a buscar la salvación guardando ordenanzas simbólicas. Primero que todo, trataron de imponer la circuncisión. Algunos de ellos, eso fue todo lo que intentaron para abrirse paso. Tienes que estar circuncidado o no puedes ser salvo. ¿De acuerdo? Pero Jesús cumplió todas esas leyes simbólicas. Y en el Concilio de Jerusalén, esta es la decisión. Si lees Hechos 15 más adelante, ve y verás que hubo una decisión tomada por los ancianos en Jerusalén de que los judíos, incluso los judíos que creían en Jesús, estaba bien que cumplieran las leyes externas, siempre y cuando supieran, como afirmó Pedro en Hechos 15, que eran salvos por la fe. Bien, los gentiles no estaban obligados. Ellos, Pablo, Pedro dijeron que ni nosotros ni nuestros padres, bien, podríamos llevar ese yugo. Habla del yugo. El yugo de todas estas leyes ceremoniales simbólicas, leyes dietéticas. No puedes tocar un cadáver o te contaminas, ¿verdad? Tienes todas estas fiestas a las que tienes que asistir 3 veces al año, días santos, todas estas cosas relacionadas con el templo y todos los aspectos ceremoniales circundantes de eso. Bien, y entonces se hizo una distinción en Hechos 15, que se repite nuevamente en Hechos 21. Había una diferencia entre cómo debían tratar a los judíos y a los gentiles. Los judíos todavía iban a mantener las formas externas. Bueno, todavía iban a mantener las formas externas, aunque sabían que no eran salvos por esas cosas. No eran salvos por esas cosas. Y luego los gentiles no iban a ser sometidos a ningún tipo de requisito ceremonial porque realmente es indiferente. Pero como pueden comprender, gran parte de la cultura judía en ese tiempo estaba ligada a la celebración de estas ceremonias y fiestas y demás, y alrededor del templo como el centro de toda su sociedad. ¿De acuerdo? Los judíos cristianos todavía podían mantener algunas de esas ceremonias siempre y cuando no cayeran en la justicia por obras, lo que algunos de ellos hicieron, y ese es el problema. Algunos de estos judíos decían que no se puede ser salvo a menos que se cumpla la ley simbólica. En concreto, eran muy partidarios de la circuncisión. Hay que ser circuncidado. Hay que ser circuncidado. No se puede ser salvo. ¿De acuerdo? Ahora bien, si se examina el capítulo 21 de los Hechos, versículo 18, se observa lo que ocurre cuando Pablo llega a Jerusalén. Dice en el versículo 18, al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y estaban presentes todos los ancianos. Y después de haberlos saludado, les contó una por una cuán grandes cosas había hecho Dios entre los gentiles por su ministerio. Y ellos, al oírlo, glorificaron al Señor, y le dijeron, Tú eres el Señor, y el Dios de Israel. ¿Ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que creen? Así que estos son los judíos en Jerusalén, miles de ellos que han sido salvos. Ellos creen en Jesucristo. Él dice, y todos ellos son celosos de la ley. Son celosos de la ley ceremonial, guardando la ley ceremonial. Y se les informa acerca de ti, que tú, Pablo, enseñas a todos los judíos, que están entre los gentiles, a abandonar a Moisés, diciéndoles que no deben circuncidar a sus hijos, ni andar según las costumbres. Entonces, estas personas en Jerusalén oyeron el rumor de que Pablo estaba allí en una misión y les estaba diciendo a los creyentes judíos que no circuncidaran a sus hijos y que no cumplieran la ley simbólica. ¿De acuerdo? Y ellos lo sabían. Decidimos, en el Concilio de Jerusalén, que los judíos seguirían adelante en el mundo exterior. ¿De acuerdo? Todavía confiando en Jesús, no en sus obras. Y a los gentiles no les pondríamos esa carga. Pero ellos dicen, hemos oído que Pablo está enseñando a todos a no circuncidarse, a no circuncidar a sus hijos. Y luego Santiago dice, ¿para qué está ahí? Es necesario que la multitud se reúna, porque oirán que has venido. Pues, lo que te decimos, tenemos 4 hombres que tienen un voto. Tómatelos y purifícate con ellos, y paga con ellos los gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos sepan que no son nada las cosas que se les informaron acerca de ti.
Pero tú también debes andar ordenadamente y observar la ley. ¿Qué están diciendo? Pablo, ve y realiza estos rituales de purificación, estos rituales simbólicos, para que todos sepan que todavía estás de acuerdo con guardar la ley simbólica, incluso como creyente en Cristo. Y dice, en cuanto a los gentiles que creen, bien, estos no judíos que creen, hemos escrito y concluido que no observan tal cosa. ¿Ves? No les ponemos ese yugo. No estamos exigiendo a los gentiles que se salvan y creen en Jesús que guarden esta ley simbólica. ¿De acuerdo? Pero para los judíos, todavía continuamos con las tradiciones aquí. Y entonces, Pablo, asegúrate de que todos sepan, cumple estas leyes ceremoniales, para que todos sepan que todavía estás guardando estas leyes simbólicas. ¿De acuerdo? Y entonces dice, acerca de los gentiles, hemos llegado a la conclusión de que no observan tal cosa, excepto que se abstienen de cosas ofrecidas a los ídolos, de sangre, de estrangulamiento y de fornicación. Luego, mira lo que hace Pablo. Oh, podrías pensar, conociendo a Pablo y leyendo tu Nuevo Testamento, podrías pensar que él es, no, Jesús cumplió todas las leyes simbólicas. Ya no hago esas cosas, ¿verdad? Soy libre. Miren lo que hace. Entonces Pablo tomó a los hombres y al día siguiente, purificándose con ellos, entró en el templo. Se purificó simbólicamente. Está pasando por estas leyes simbólicas externas para significar el cumplimiento de los días de purificación hasta que se ofrezca una ofrenda por cada uno de ellos. Ahora, observen en Hechos 21, versículo 27, los cargos que se presentaron contra Pablo. Versículo 27. Cuando los 7 días estaban por cumplirse, los judíos que eran de Asia, cuando lo vieron en el templo, aquí está el alborotador que está alejando a todos los judíos en el campo misionero. Él los está alejando de la ley. Lo vieron en el templo. Alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además, ha introducido griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Porque habían visto delante de él en la ciudad a Trófimo, efesio, a quien suponían que Pablo había introducido en el templo. Ellos supusieron que había traído a un gentil inmundo, entre comillas, inmundo, al templo. Por lo tanto, había quebrantado la ley simbólica. Él profanó el templo, y ellos no lo hicieron. Él no lo hizo, ellos simplemente supusieron. Y toda la ciudad se conmovió, y la gente se juntó, y tomaron a Pablo y lo sacaron del templo, y al instante cerraron las puertas. Ahora, me detendré aquí. Avanzamos rápidamente en la vida de Pablo. Cuando finalmente llega a Roma, después de todo este lío por el que pasó, fue acusado falsamente, pasó por múltiples juicios. Termina en Roma, porque apeló al César, porque no quería quedarse en Jerusalén porque lo iban a matar. Más adelante en su vida, en Hechos 28, 17, cuando Pablo está en Roma, habla con los judíos de Roma y les dice algo muy interesante con respecto a estas acusaciones que se han hecho contra él. Que este es el hombre que enseña a todos los hombres en todas partes contra el pueblo y contra la ley de Dios. Y están hablando de la ley simbólica. Dice en Hechos 28, 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, y cuando estuvieron reunidos, les dijo, varones hermanos, aunque nada he hecho contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, sin embargo, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Vean, Pablo había dejado su libertad, la libertad de no tener que pasar por todo este yugo, este pesado yugo de ordenanzas simbólicas externas que él sabe que fueron cumplidas por Cristo. No había razón para guardarlas porque Cristo es el cumplimiento de esas sombras. Él había dejado esa libertad y realmente participó en la ley simbólica porque tenía un propósito, del cual vamos a hablar. Ahora tenemos que aclarar algunas cuestiones aquí. Obviamente, Pablo es muy claro en Hechos 21. Pablo participó en varias partes de la religión judía, las leyes simbólicas externas. La pregunta es, ¿estaba practicando allí solo las costumbres judías o estaba practicando la ley de Moisés? Recuerden que los fariseos habían agregado como 2000 leyes a la palabra de Dios. Pablo practicaba las tradiciones o simplemente practicaba la ley de Dios. Pablo entendía el Evangelio. Entendía la libertad del Evangelio. Él nunca, escúchame, Pablo nunca se hubiera sometido de nuevo a la ley. Él no estaba bajo la ley. Él es libre de ella. Él nunca se hubiera sometido a ella. Bueno, dirás,
¿Cómo puede entonces entrar y hacer todos estos rituales ceremoniales? ¿Qué está haciendo? Para aclarar esto, vamos a hacer un pequeño estudio aquí. Y va a ser muy esclarecedor acerca del marco con el que Pablo trató estos asuntos. ¿Cómo trató Pablo con la circuncisión? ¿Recuerdas? Si lees la Biblia, habla de la circuncisión todo el tiempo, ¿verdad? La circuncisión consiste en cortar el prepucio de los varones, generalmente al 8º día según la tradición judía. Esto se da en Génesis 17. Como requisito para Abraham, Dios dijo en Génesis 17:10, «Este es mi pacto, que le di a Abraham, que él guardará entre mí y ti y tu descendencia después de ti». Así que todo el pueblo judío tenía la obligación de cumplirlo. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Así que esta es la ley simbólica que se introduce aquí en Génesis 17. Esto es, ley simbólica. Así que cuando piensas en la circuncisión, lo que sea que se aplique a la circuncisión como ley simbólica, tal vez la principal, casi la principal de todas las leyes simbólicas, la circuncisión, lo que sea que se aplique allí se aplicará al resto. Así que, la forma en que Pablo va a tratar la circuncisión es la manera en que debemos abordar la ley simbólica. Dice, Dios le dijo a Abraham, «Circuncidarás la carne de tu prepucio. Será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y a los 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, o comprado por dinero, o de cualquier extraño que no sea de tu linaje, el nacido en tu casa o comprado por dinero, debe ser circuncidado. Y mi pacto estará en vuestra carne. Somos un pacto eterno. Y el hombre incircunciso, el niño cuya carne de su prepucio no esté circuncidada, esa persona será cortada de su pueblo. Ha quebrantado mi pacto». Lenguaje bastante serio. Puedes imaginarte por qué. Si los judíos dejaban de lado algo de la ley simbólica, no querían dejar de lado la circuncisión. Así que si alguien no se circuncida, será cortado. Así que más allá de saber qué es la circuncisión, la circuncisión es, en sí misma, el corte del prepucio de un niño varón de 8 días de nacido como señal del pacto de Dios con el pueblo judío. Necesitamos entender su propósito en la Biblia. La circuncisión, como dije, era solo una de muchas leyes simbólicas. ¿De acuerdo? Leyes ceremoniales. Es una ley simbólica. Eso significa que se ocupa de cosas externas. ¿De qué hemos estado hablando? De nuestra libertad en las cosas externas, ¿verdad? Hemos estado hablando de cosas externas. Y todo esto va a ir de la mano. Si seguimos mi ejemplo, todo esto va a ir de la mano. La ley simbólica se ocupa de las cosas externas. Ahora, hemos estado hablando de las cosas externas que nos contaminan. ¿No es así? Hemos estado hablando de, ¿la comida ofrecida a los ídolos nos contamina? Aquí estamos hablando de cosas externas que tal vez nos encomienden a Dios. Si hago esta cosa externa, si me circuncido, eso me acercará más a Dios. Pero si toco esta cosa externa, o como esta cosa externa, esta comida ofrecida a los ídolos, esto me contaminará aún más de Dios. Vea cómo todo tiene que ver con las cosas externas. Estos principios se van a conectar. La ley simbólica trata con las cosas externas. Sacrificar animales. Comer o no comer ciertos alimentos. Levítico capítulo 11. Leyes dietéticas, ¿cierto? Deuteronomio 14. Leyes dietéticas. Observancia de días santos o fiestas. Levítico 23. Reglas sobre lo que era ceremonialmente limpio o impuro. Nuevamente, no tocar un cadáver, etc. La ley simbólica, aunque involucra cosas externas, materiales, cosas tangibles, el manejo de ciertas cosas o no tocar cosas o lo que sea, simboliza cosas espirituales. Se trata de cosas externas, pero es para representar realidades espirituales. Por eso, las leyes de sacrificio de animales simbolizan el sacrificio y el beneficio de la obra expiatoria de Cristo. Apuntan hacia la cruz, donde Jesús derramó su sangre para la remisión de los pecados. Solo tenemos un sacrificio. Jesucristo, de una vez por todas, nos perfeccionó para siempre. Eso es lo que esas leyes indicaban. Las leyes dietéticas no simbolizan las cosas externas que nos contaminan, como si el alimento que se hubiera ofrecido a un ídolo pudiera contaminar nuestras almas, sino que simbolizan las cosas internas que nos contaminan, en lugar de las externas. Las ceremonias relacionadas con el tabernáculo representan muchas verdades espirituales maravillosas acerca de la salvación. Pero la palabra clave aquí es verdades espirituales. No son nada en sí mismas, sino que se llaman sombras. Mir en Hebreos.
La prueba de este propósito simbólico se encuentra en el Nuevo Testamento. Habla de ello en Hebreos 8:5. Habla de los sacerdotes que sirven bajo el ejemplo y la sombra de las cosas celestiales. Pone todo el sistema del tabernáculo como un ejemplo y una sombra de las cosas celestiales. Moisés fue amonestado por Dios cuando estaba a punto de construir el tabernáculo, diciendo: «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte». Dios le mostró a Moisés realidades celestiales y él debía hacer un tabernáculo físico, tangible, y construirlo según el modelo. Así que cuando tenemos estas leyes simbólicas, leyes ceremoniales, simbolizan cosas espirituales. El tabernáculo, los símbolos y ceremonias que lo acompañaban no tenían poder real para hacer que los hombres estuvieran bien con Dios porque eran solo sombras y prefiguraban a Cristo y su obra en el nuevo pacto. Ahora bien, la circuncisión estaba entre ellas, entre una gran cantidad de cosas ceremoniales que leemos en el Antiguo Testamento. Verás todo esto cuando leas Levítico hoy. Todo esto sobre los procedimientos para los sacrificios de animales y la extracción de las entrañas, ¿no? Y lavar las entrañas y poner esta parte en el altar y dársela a los sacerdotes. ¿De acuerdo? Verás muchas leyes simbólicas diferentes. Pero tal vez lo principal, ¿de acuerdo? Estoy pensando también en el sábado, pero tal vez lo principal era esta idea de la circuncisión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como dije, observen cómo Pablo trata la circuncisión. Y obtendrán su marco de referencia, y nos ayudará a construir a partir de ahí. La circuncisión, al ser una ley simbólica, es externa. Al igual que la comida ofrecida a los ídolos, no toca el alma, ya sea que te circuncides o no. ¿Qué leímos en 1 Corintios capítulo 7? Si retrocedemos, me encanta cómo el libro nos da pequeñas claves que nos abren las verdades. 1 Corintios 7 versículo 18. Mire lo que dice aquí. ¿Se llama a alguno siendo circuncidado? No se haga incircunciso. ¿Se llama a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Versículo 19. ¿Cómo puede Pablo decir esto? Mire en este versículo 19. La circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada, sino el cumplimiento de los mandamientos de Dios. De ahí queda muy claro que Pablo está diciendo que los cristianos en el nuevo pacto no están bajo una ley simbólica. No hay ningún requisito para la circuncisión. Él dice que no es nada. ¿Por qué? Sombra, no la realidad. Es como, en las palabras de Pablo a los colosenses, cuando habla de no estar sujetos a ordenanzas externas que no sirven de nada. Dice en Colosenses: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, los elementos tangibles de este mundo. ¿Por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a ordenanzas de no tocar, no gustar, no manejar, que todas perecen con el uso de los mandamientos y doctrinas. Amén. De ese pasaje se desprende claramente que Satanás quiere que sigamos ese camino, que pensemos que nuestra vida espiritual, está envuelta en las cosas externas en lugar de centrarse en las internas. Pablo incluso advierte a Timoteo que los demonios en los últimos tiempos están detrás de tales cosas carnales. ¿Carnales? ¿Doctrinas? 1 Timoteo 4, 1-5, pero el Espíritu dice claramente: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la mentira y la hipocresía, teniendo cauterizada la conciencia. Y mirad cuáles son estas doctrinas diabólicas. ¿Estáis preparados? Prohibición de casarse. Recuerden, el matrimonio es una cuestión de indiferencia. Es algo externo. De todos modos no se casarán en el cielo. Es perecer. Es algo externo. Y sin embargo, lo hacen. Hacen el matrimonio. Dicen que prohíben el matrimonio como si no casarse los fuera a recomendar a Dios de alguna manera. Prohibiendo casarse y ordenando abstenerse de carnes, ordenando que no se coma este alimento. Vean, las cosas exteriores, las cuales Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellas los creyentes y los que han conocido la verdad. Vean, si bien no debemos contaminarnos viviendo para la carne y llenando nuestros estómagos como un fin en sí mismo, Dios nos dio alimentos para que los disfrutemos. Disfrútenlo, pero para la gloria de Dios, ¿no? Porque toda criatura de Dios es buena. Nuevamente, todo es lícito, ¿no? Pablo lo dice. Toda criatura de Dios es buena y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificada por la palabra de Dios en oración. Cuando Pablo dice que la circuncisión no es nada, al mismo tiempo está, ¿listo?
En primer lugar, hace una declaración poderosa acerca de la libertad de los cristianos respecto de la ley simbólica del Antiguo Testamento. Esa era un yugo pesado. En segundo lugar, hace una declaración poderosa acerca de la libertad cristiana en las cosas externas. Ambas. Libertad de las leyes simbólicas externas, libertad en las cosas externas. Ambas declaraciones. Según Pablo, las ordenanzas simbólicas del antiguo pacto no son nada. Son asuntos y son diferentes. Por eso Pablo, en Hechos 21, podía entrar y no hacer todas esas ceremonias de purificación. Podía entrar y hacerlas. Siempre y cuando entienda. ¿No? Siempre y cuando entienda que no es salvo por hacer esas cosas externas. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto no significa que puedas participar en algún tipo de ceremonia demoníaca supersticiosa de alguna religión falsa y decir, oh, todo es externo. No, llegaremos a eso en el capítulo 10. Hay más en la historia. Pero, en este caso, se trataba puramente de una cuestión de diferencias para que Pablo entrara. ¿No es así? Estos eran hermanos, eran compañeros judíos, creyentes en Jesucristo. Creían que debían cumplir la ley. Tal como leemos en Romanos 14, leemos acerca de los hermanos más débiles que solo comen vegetales porque todavía son débiles en la fe. Eso es lo que había en Jerusalén. Había tantos que eran débiles en la fe, que no entendían su libertad de estas ordenanzas externas. ¿De acuerdo? Todas las ordenanzas externas de la religión son indiferentes en sí mismas. Romanos 14 explica claramente que este capítulo es paralelo a 1 Corintios 8. Tal vez algunos de ustedes se hayan preguntado cuál es la diferencia. Estoy leyendo en 1 Corintios 8 sobre la comida ofrecida a los ídolos, y luego leí el capítulo 14 de Romanos y son muy similares. ¿Cómo se relacionan estos dos capítulos? En 1 Corintios, capítulo 8, se plantea la cuestión de las cosas externas que te contaminan y que están asociadas con lo demoníaco. ¿De acuerdo? Ahora, tienes el otro lado en Romanos 14. En Romanos 14, se trata de si las cosas asociadas con Dios pueden recomendarte a Dios o no. Bien, las cosas externas asociadas con Dios pueden recomendarte a Dios, ¿cierto? Así que tenemos una especie de dos lados allí, en esos capítulos. Romanos 14, del 1 al 7 dice esto: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y esto es lo que dice: porque uno cree que puede comer de todo. Tiene libertad para comer de todo. Sabe que la comida es comida. Está bien. Otro que es débil come legumbres. Solo se apega a las verduras porque su conciencia lo va a molestar. El que come no desprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno ante su propio Señor, si está en pie o cae? Sí, él se mantendrá firme, porque Dios es poderoso para hacerlo permanecer firme. Ahora escuchen esto. Un hombre otro considera que un día es mejor que otro. Otro considera que todos los días son iguales. Incluso la práctica de observar ciertos días todavía se considera externa. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que consideraba el día consideraba al Señor. El que no hace caso del día para el Señor, no hace caso. El que edita, edita para el Señor, porque da a Dios. Gracias el que no edita para el Señor, no come. No come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y nadie muere para sí. ¿De acuerdo? Allí muestra, en Romanos 14, las cosas externas, ya sea comida ofrecida a los ídolos o si es, una mentalidad de un día a la semana o 7 días a la semana, esas cosas son indiferentes. Pero hay otra capa que entender antes de que podamos realmente captar el marco de Pablo aquí. Cuando habla de ser judío, ¿no es cierto? Para los judíos, él se hizo judío. Dejó su libertad de no cumplir leyes simbólicas para trabajar entre ellos, para no ofenderlos, porque lo habrían hecho. Pablo comprendía que todas esas ordenanzas externas no hacían nada para recomendarlo a Dios. Ciertamente, él no creía que fueran a merecerle la salvación de ninguna manera. Él conocía el Evangelio de la gracia, lo predicaba. Podía participar en ellas o no. Era de una u otra manera, pero él sabía que no iban a recomendarlo a Dios ni a contaminarlo. Son cosas externas. Por eso le fue tan fácil cumplir con estos requisitos de la ley externa en Hechos 21 y convertirse en judío para los judíos. Con eso en mente, muchos de nosotros tal vez nos estemos haciendo una pregunta en este momento. Estamos pensando en el libro de Gálatas. Y en Gálatas, Pablo advierte a los Gálatas: si os circuncidáis, perdéis a Cristo.
Eso es lo que dice. Y recuerda, la circuncisión es una ley simbólica. Dice en Gálatas 3, o Gálatas insensatos, que os han fascinado para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado entre vosotros. Esto solo sé de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Recibiste el Espíritu al hacer esos rituales de purificación? ¿Recibiste el Espíritu al mantenerte al día con los días santos en el templo? ¿O por el oír con fe? Eres tan necio. Habiendo comenzado en el Espíritu, comenzando interiormente, ¿verdad? ¿Ahora eres perfeccionado por la carne? Exteriormente, habiendo comenzado interiormente por la fe. ¿Sois ahora hechos perfectos por nuestras cosas? Gálatas 4, 9 al 11. Pero ahora que habéis conocido a Dios, o más bien sois conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, los rudimentos del mundo carnal, cosas nuestras cosas? Y él dice, ¿a dónde queréis volver a estar en esclavitud? ¿Queréis ese yugo pesado sobre vosotros? ¿Crees que esas cosas te van a recomendar a Dios cuando Dios está mirando el corazón? Él dice, guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Él dice, tengo miedo de vosotros, no sea que haya trabajado en vano en vosotros. Os estáis volviendo tan carnales. Os estáis alejando tanto de la gracia, de la verdadera gracia de Dios, que os estáis centrando en estas cosas externas, en las cosas externas. Luego, en Gálatas 5, estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, Cristo de nada os aprovechará. Porque otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Si vas a intentar merecer la aceptación o justificación de Dios por cosas externas, tienes que cumplir toda la ley, cada parte de ella. Cristo se ha vuelto inútil para vosotros, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues aunque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Ahora bien, si observar la ley simbólica externa, la circuncisión, es tan sumamente peligroso para estos Gálatas, si la circuncisión hace que uno pierda el Evangelio de la gracia, ¿cómo pudo Pablo haber tenido alguna participación en eso en Hechos 21? ¿Cómo pudo siquiera haber tocado algo relacionado con la ley simbólica externa si se usaba en los Gálatas? Mira, si te circuncidas, pierdes todo. ¿Cómo? En Hechos 16, justo después del Concilio de Jerusalén, sucede algo muy interesante que responde a esa pregunta. En Hechos 16, Pablo circuncidó a Timoteo. ¿El circuncidó? Espera un minuto. Pablo les dijo a los Gálatas, si te circuncidas, pierdes a Cristo. Y luego él va y circuncida a Timoteo. ¿Qué está pasando aquí? Hechos 16, del 1 al 3. Luego llegó a Derbe. Derbe y he aquí, había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Tenía madre judía y padre griego. ¿Qué hicieron los judíos con sus hijos? Los circuncidaron, ¿no es cierto? Lo cual fue bien informado por los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Pablo tuvo que ir con él y llevarlo y circuncidarlo porque sabía que Timoteo necesitaba ser circuncidado para ser salvo. ¿Dice eso? No. Por causa de los judíos que estaban en esos barrios, porque todos sabían que su padre era griego. Recuerden, en ese tiempo los judíos, aunque creían en Jesucristo, los judíos creyentes todavía conservaban las formas externas, y se ofendían severamente, debilitaban la fe, se ofendían severamente, si alguien llegaba y no guardaba estas formas externas. ¿De acuerdo? Pablo se expuso con estos hermanos más débiles, entregó sus libertades. Incluso circuncidó a Timoteo para no ofender a los judíos, para que Timoteo pudiera ir a las sinagogas y trabajar con los judíos y demás sin ofenderlos. Dejó una libertad. Así que, ¿ven que la circuncisión es una misma cosa externa? La circuncisión puede ser, por un lado, completamente demoníaca, sí. Y esto es a lo que volvemos. ¿Por qué estás comiendo la comida ofrecida a los ídolos? ¿Por qué estás haciendo esto o aquello? Es lo que está detrás de lo externo lo que importa, ¿verdad? Por otro lado, la circuncisión puede ser la cosa más demoníaca que existe si dices, a menos que te circuncides, no puedes ser salvo. Si haces de eso una obra para salvación, es una abominación para Dios. Es un evangelio falso. Pierdes a Cristo. Pero aquí vemos lo opuesto. Un mismo acto puede ser un acto de amor. Aquí, para Timoteo, es un acto de renunciar a su derecho a no ser circuncidado, para alcanzar a los judíos.
Bajo el judío. Se está volviendo judío. Para ganar a los judíos. ¿Había Timoteo perdido a Cristo y caído en desgracia? De ninguna manera. Ellos entendieron que era algo externo. Era indiferente. No importaba. La circuncisión no es nada. Pero en ese momento, los judíos débiles de rostro, todavía estaban creciendo. Simplemente los evangelios acababan de llegar. Acababan de convertirse al cristianismo. Estaban en un periodo de transición, de crecimiento personal y de fe. Y tenían estos escrúpulos que provenían de la ley externa. Y ese es el tema aquí. Pablo se convirtió, para los judíos, en judío. Ahora, iba a continuar aquí, pero creo que solo voy a cerrar. Y volveremos a esto la próxima semana, pero si miramos 1 Corintios 9, estamos construyendo desde el versículo 19, y Pablo dice, porque aunque soy libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿De acuerdo? Ahora, en algunos versículos, él usa la palabra ganar, ganarlos. La idea en el griego es ganarlos. ¿De acuerdo? Pero si miras con atención, al final del versículo 22, la cambia por otra palabra. En lugar de eso, puedo ganarlos en el versículo 22 al final, dice que por todos los medios podría salvar a algunos y creo que hay dos cuestiones en juego aquí. Y vamos a hablar sobre cómo él alcanza a los no judíos, pero detengámonos aquí por ahora. Hay algunas personas que necesitan ser salvadas en el sentido de llegar a la fe en Cristo, ¿cierto? Si voy a dar testimonio entre los musulmanes, puedo dejar de lado algunas libertades externas. ¿No es así? Puedo no comer ciertas cosas entre ellos para no ofenderlos, si eso es lo que significa para mí estar con ellos y alcanzarlos con el Evangelio. ¿De acuerdo? Así que hay quienes necesitan ser salvados, pero también hay quienes Pablo necesita convencer. Como los hermanos más débiles, como aquellos judíos en Jerusalén. Él soporta su debilidad en la fe y ellos practican estas cosas externas que son indiferentes. Cristo las ha cumplido, para ganarlos a la comprensión espiritual, a una mayor comprensión y a la libertad en el Evangelio. ¿Ven? Aquí Pablo está tratando de dos cosas. Y entonces dice, me hice judío bajo los judíos para ganar a los judíos. Para los que están bajo la ley, eso probablemente es explicativo. Probablemente todavía se refiere a los judíos. Que todavía estamos guardando esas ordenanzas como bajo la ley para ganarlos a ellos, que están bajo la ley. La idea es ganarlos para la libertad del Evangelio mediante una luz mayor. ¿Y qué tiene que ver esto con la comida que se ofrece a los ídolos? Hemos estado hablando de esta cuestión sobre la comida. ¿No es así? Aprendimos que las cosas externas son indiferentes. Todas las cosas son comida lícita. Dios las hizo. Los ídolos, los dioses falsos no existen. Así que simplemente coman la comida, disfrútenla. ¿No es así? Pero, de nuevo, podemos insistir en nuestras libertades para la carne, para nuestra propia comodidad, para nuestro propio placer. Piénsalo. Timoteo no tenía que ser circuncidado. Ese fue un acto de amor. Renunciar a su libertad. Soportarlo porque tenía un corazón tan grande para ganarlos. Uno en el mismo acto. Hablemos de comida ofrecida a los ídolos. Uno en el mismo acto puede ser extremadamente malvado. O un acto de amor. Depende de lo que lo impulse. Piénsalo. Yo podría estar enseñando sobre Noé hoy. Podría levantar una bandera del arco iris y todos podríamos regocijarnos en la promesa de Dios. En otro lugar, en otro momento, ¿cierto? Podría ser un acto muy malvado, si yo apoyara ciertas cosas. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cierto? Son indiferentes en sí mismas, pero, ¿qué hay detrás de lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que nos impulsa a ello? ¿Es el amor a Dios? ¿Es el amor a la verdad? ¿Son los demás? ¿O es la carne? Eso es lo que tenemos que preguntarnos cuando analizamos estos asuntos. Vamos a continuar. Se trata de un proceso de construcción de bloques. Estamos construyendo. Realmente los animo a que, si tienen tiempo, vuelvan a escuchar el último sermón. Escuchen este sermón. Algunas de estas cosas son sobre las que debemos meditar, y si parece que no son relevantes, les prometo que no lo son. Nos llevará a plantearnos cuestiones muy prácticas en nuestra vida. ¿De acuerdo? Cosas sobre las que los cristianos tenemos problemas de conciencia y por las que peleamos todo el tiempo. ¿De acuerdo? Nos llevará a una aplicación más práctica en la época actual. Tengan paciencia conmigo. Por favor, mediten en estas cosas. Mediten. Oren. Pídanle al Señor que les revele su libertad en Cristo. Amén. Muy bien.
Padre, te damos gracias, Señor. Señor, por este tiempo, te damos gracias, Padre, por lo que hiciste, Señor, para ganarnos nuestra libertad en el Evangelio. ¿Cómo? Señor, a quien el sol libera es verdaderamente libre. Señor, no solo libre del fuego del infierno, libre del castigo del pecado, Señor, sino también libre de ese pesado yugo, Señor, de ordenanzas, leyes simbólicas externas, libre, Señor, y libres para adorarte en espíritu y en verdad. Señor, no queremos que la apariencia externa de piedad niegue el poder. No queremos ser cristianos vacíos, Señor. Queremos la realidad. Queremos entender, Señor, qué es lo que realmente nos contamina y qué es lo que realmente agrada a Dios. Oh, te rogamos, Padre, que no seamos carnales, Señor, ni carnales en nuestro modo de pensar. Oramos, Padre,